La constitución del nuevo gobierno del PSOE y Unidas Podemos ha generado expectativas de cambio progresista en un sector importante de la sociedad. La reacción sobreactuada de los partidos y los medios de comunicación de la derecha tradicional, presentando a este gobierno como social comunista para movilizar a su propio electorado, ha contribuido también a crear un ambiente de polarización entre las opciones políticas institucionales en el que no se deja espacio para analizar de forma realista el proyecto político del nuevo Ejecutivo y los partidos que lo integran desde los parámetros de la izquierda anticapitalista, que rechaza el proyecto neoliberal de la Unión Europea o la permanencia de España en organismos guerreristas como la OTAN. Para aportar un primer análisis desde estos parámetros, contamos hoy con la dirigente de Red Roja, Nines Maestro. Buenos días, Nines, y muchas gracias por participar en nuestro programa. Encantada, Cristóbal, de estar con vosotros y con las personas que nos escuchan. Nines, como planteamos en la introducción de esta entrevista, el nuevo gobierno está generando bastantes ilusiones en una buena parte de la sociedad. Pero, ¿qué crees que se puede esperar de este gobierno, atendiendo a la trayectoria de los partidos que lo forman y a sus compromisos, por ejemplo, con la Unión Europea? Yo creo que hay pocas cosas que esperar, salvo ilusiones y medidas destinadas a ilusionar en el sentido más estricto del término ilusión, es decir, algo que no se corresponde con la realidad, ¿no? El PSOE no puede identificarse con otra cosa más que con el pilar de reproducción del régimen del 78 y del sistema capitalista, es decir, es la herramienta privilegiada, sobre todo en momentos de crisis, para que las clases dominantes mantengan su estatus de poder, y un Podemos en la debacle electoral, que luego no ha sido tanto como se esperaba, pero con unos retrocesos y desde luego sin ninguna posibilidad de asaltar a los cielos. Lo que han asaltado son los cargos en el gobierno, es decir, habrá una legión importante de cargos de libre designación y de puestos en las altas estructuras del gobierno que serán ocupadas por Podemos, pero poco más porque efectivamente el PSOE está ahí para garantizar que los compromisos con la Unión Europea, que es la coraza política que las clases dominantes se han buscado, yo creo que de una manera inteligente, como para que cualquier gobierno del color que sea esté obligado a cumplir sus designios, y para que los gobiernos, para buscar a una especie de fuerza superestructural que es la responsable de cosas que ellos harían supuestamente si pudieran, pero no pueden, ¿no? Entonces yo estoy absolutamente segura, si no, no sería de otra manera, o sea, no podría ser de otra manera, que Podemos ha aceptado preventivamente todo aquello que el gobierno griego puso a los pies de los caballos como compromisos con su pueblo, y aquí efectivamente la Unión Europea tiene garantizada que la disciplina, primero porque hay una voluntad política en el gobierno, y después los propios mecanismos del Tratado de Estabilidad de 2013, la Ley de Estabilidad Presupuestaria del Estado español, la Ley Orgánica de 2/2012, que desarrollan la reforma del artículo 135 de la Constitución, han establecido todo tipo de medidas coercitivas para que todas las administraciones públicas, incluida la Seguridad Social, es decir, incluidas las pensiones, cumplan con los objetivos impuestos por la Unión Europea, tanto en materia de déficit como en materia de deuda. Pero de la respuesta que das se podría deducir que no hay alternativa. ¿Es que un gobierno que tenga la intención no puede hacer nada para cambiar las cosas? ¿Es posible hacer algo? Claro que es posible. Lo que pasa es que para hacer algo, valga la redundancia, hace falta estar dispuesto a no obedecer los mandatos de la Unión Europea y a poner en marcha
la fuerza organizada de la gente dispuesta a exigirlo. Es decir, como lo de Grecia no está tan lejos, porque ocurrió en 2015, hace 4 años y poco, es importante recordarlo. O sea, la Unión Europea iba a exigir al gobierno Syriza sí o sí que aplicara los memorándums de estabilidad. ¿Qué tenía que haber hecho el gobierno Syriza? No haber dicho ingenuamente nosotros vamos a intentar que la Unión Europea haga una excepción con Grecia, que no lo hace, porque ningún capitalista hace excepción ni tiene en cuenta ningún tipo de pena o de dificultades del pueblo. Eso al capital no le importa ni le ha importado nunca. Lo que tenía que haber hecho Syriza y este propio gobierno. Y eso es lo que nos corresponde a las organizaciones coherentes y razonables, es poner en marcha la fuerza organizada del pueblo para resistir. Es decir, para colocar algo tan sencillo como decir, señores banqueros, porque en definitiva la deuda se paga a la gran banca europea y a la gran banca del Estado español, a la que nosotros, de dinero público, le hemos regalado cientos de miles de millones de euros que ya han dicho con toda su desfachatez y el gobierno ha aceptado que no van a devolver. Vamos a decirles, como Tomás Sankara, que no vamos a devolverle ese dinero, que los bancos, la familia de los banqueros, como decía Tomás Sankara, va a vivir igual de bien, igual de sobrada de dinero por todos sus poros de su piel, que si nosotros le pagamos la deuda o no. En cambio, pagar la deuda supone la liquidación de la sanidad pública, de la educación, de las pensiones, etc. Hay que plantearse en la salida de la Unión Europea y hay que plantearse salir del marco del Pacto de Toledo y de todas las herramientas coercitivas que intentan en definitiva decir a los pobres, a la clase trabajadora, que no hay más remedio que apretarse el cinturón cuando los grandes ricos, cuando los grandes capitales, cuando los grandes bancos están exhibiendo beneficios absolutamente escandalosos. No habrá solución para los problemas sociales y laborales si no se toman medidas que tienen que ver con la expropiación de la banca, que tienen que ver con la lucha contra el despido libre. Eso es muy importante. Lo que sucede es que esas medidas que planteas provocarían lógicamente una reacción muy dura por parte del capital. Y entonces lo que se plantea, por ejemplo, por parte de Pablo Iglesias, para justificar las sucesivas renuncias a aquello que prometían realizar, es que si tratan de poner en marcha estas medidas, no contarían con apoyo popular para hacerlo. Por decirlo en términos clásicos, que no existe un sujeto político para llevarlas a cabo. No hay sujeto político. Y al hablar de sujeto político no estoy hablando de un partido político. Estoy hablando de la clase obrera y de las clases populares. No hay sujeto político que se constituya si no asume la independencia con respecto a los grandes poderes y en consecuencia sabe perfectamente quién es su enemigo y a quién tiene que combatir. Es decir, no hay independencia posible, no hay autonomía posible en la lucha de cualquier sujeto, la clase obrera, una lucha contra la vivienda, que no sepa exactamente a quién se enfrenta, a quién tiene que combatir y que por lo tanto a la hora de identificarse como sujeto lo haga identificando a su enemigo. Aquí no hay buenismos de ningún tipo. Y claro, efectivamente, el gobierno no ha identificado, ni muchísimo menos, a quién se tiene que enfrentar. Y por lo tanto, será fiel ejecutor de las políticas que al capital le interesen. Y a pesar de esas limitaciones estructurales que ha señalado,
para las políticas que puede desarrollar el gobierno del PSOE y Podemos, ¿te parece que podrían implementar al menos alguna medida paliativa, como han hecho, por ejemplo, con el incremento de las pensiones, aunque haya sido un incremento muy pequeño que no satisface ni las reclamaciones ni las necesidades de los pensionistas? Bueno, supongo que en las medidas de subida de las pensiones, muy poquito, y además una subida que puede revertirse perfectamente. No olvidemos que eso es un tema clave, que estamos en el seno de una crisis que está por estallar de una manera muy aguda. Es decir, de la crisis no hemos salido, de la crisis que tuvo su estallido en 2007-2008, y la recesión está en la boca de todos los analistas en el seno de la Unión Europea, que además, bueno, es la que está pagando de una manera más dura la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Es decir, bueno, no voy a repetir análisis que ya están hechos en relación con las previsiones tanto de la OCDE como del Fondo Monetario Internacional de disminución del crecimiento a nivel mundial, y especialmente dentro de la Unión Europea y dentro de los países centrales de la Unión Europea. Es decir, que las medidas se están tomando deprisa y corriendo en los primeros consejos de ministros, porque vendrá después, no sabemos cuándo, pero va a venir, porque están anunciadas las bajadas del crecimiento industrial, las bajadas de las exportaciones en todo el mundo, insisto, y sobre todo en la Unión Europea, y ese será el gran argumento, como lo fue en los pactos de la Moncloa, como lo fue en la reforma constitucional del artículo 35, es decir, los pobrecitos gobernantes no quisieran tomar medidas que son lesivas para los trabajadores y trabajadoras y para las clases populares, pero no tienen más remedio porque es el mal menor ante una crisis a la que hay que hacer frente. Es decir, la crisis será nuevamente el gran argumento para tomar medidas que están escritas, que están planteadas y que ellos van a intentar llevar a cabo. Nos gustaría conocer también tu opinión sobre el papel que desempeña en el juego parlamentario e institucional un partido de extrema derecha como Vox, que al contrario de los que algunos podrían creer, se convierte en un partido muy útil para el PSOE, incluso para Podemos, en la medida en que el miedo que provoca en mucha gente hace que opten siempre por el llamado mal menor, con la amenaza de que, en caso contrario, lo que vendría sería el fascismo. Sí, efectivamente, el espectáculo de Vox y del PP y de Ciudadanos en la investidura fue un balón de oxígeno, efectivamente, para legitimar un gobierno que, con evitar por 2 votos que gane la derecha, ya parece haber justificado suficientemente su propia existencia, ¿no? En ese sentido, Vox juega un papel de que viene el lobo perfectamente diseñado para justificar que, bueno, pues el mal menor, aunque sea un pequeñito mal menor, es mejor que el mal mayor que viene detrás. Yo creo que en esto Podemos es experto en montar discursos, relatos, dicen ellos, en su lenguaje posmodernos, en montar símbolos. Ahora se han puesto el triángulo rojo que llevaban los comunistas con un cinismo tan grande en el mismo momento en el que rendían pleitesía y aseguraban lealtad al rey, directamente al rey, ni siquiera al jefe del Estado, ¿no? O sea, directamente a la institución monárquica que, como bien sabemos las personas que estamos aquí esta tarde, tiene su única autoridad en su elección por la dictadura, ¿no? por el dictador Francisco Franco, ¿no? Entonces yo pienso que en ese sentido Vox va a jugar ese papel
como lo jugó en Francia, ¿no? Ante el Frente Nacional se votaba Sarkozy en lugar de y esa es tarea nuestra, esa no hay que pedírsela. Difícilmente Podemos e Izquierda Unida van a hacer otra cosa que hacer de cómplices de lo que este gobierno les vaya a exigir, y desde luego el PSOE ha comprendido la importancia de quemar a una posible izquierda, haciéndole corresponsable de las medidas duras que se van a tener que tomar en los diferentes momentos de estallidos de la crisis. Una consecuencia muy grave de eso que planteas es que cuando los acontecimientos transcurren de esa forma, como en su día pasó con el PSOE, después de que también despertara muchas ilusiones tras su primer triunfo electoral en 1982, es que lo que queda descalificado ante la población es la izquierda. No importa que en base a sus políticas reales no se la pueda calificar como tal, porque ya los grandes medios de comunicación se han encargado de consagrarlos como la izquierda radical o incluso como los comunistas. Yo creo que ese va a ser un trofeo muy importante. Eso la derecha lo sabemos. La derecha, quiero decir, no la derecha, las tres derechas que tenemos, sino el capital, ¿no? Los que de verdad ostentan el poder, saben que cuando sobornan, cuando dan alguna cosita a quienes supuestamente se oponen a ellos, consiguen dos objetivos que a mí me parece muy peligrosos y que uno de ellos se olvida siempre. Por un lado consiguen hacerles cómplices de sus objetivos y por otro lado desacreditarles como representantes de esa izquierda, es decir, el capital con el soborno, con dinero a cúpulas sindicales o con puestos de ministros o de vicepresidentes a una izquierda sin poder real, cumple también el objetivo de dejar huérfano al pueblo y a las clases populares y a la clase obrera. ¿Y qué se puede hacer ante ese panorama que presentas, que parece bastante oscuro? Aunque eso no esté ni planteado siquiera organizativamente, pero la resistencia a las medidas que vengan, el señalar el no pago de la deuda, el señalar que la expropiación de la banca es una necesidad para cumplir los objetivos de las necesidades de la gente, en definitiva requiere la creación de un frente antioligárquico, la creación de un frente que señale claramente a la Unión Europea como el brazo de hierro del capital financiero y que prepare a la gente, a la clase obrera, al pueblo, para construir esa fuerza que no va a venir de ningún gobierno y que tiene que venir de la calle. Esa fuerza que efectivamente requiere organización, requiere, yo creo que eso, el 15M fue importante, no digo yo que no, pero ya no pueden venir más movilizaciones masivas que no dejen organización creada detrás.